Bueno, estábamos comentando esta pregunta que tenemos en pantalla y parece que todos están enterados de cuáles son las diferencias. ¿Y sabéis cuáles son esos 7 libros diferentes? ¿A alguien le suena algún nombre? Sí, Miguel lo sabe todos. Todos. Vale, vale. Bueno, aparte de... puedes poner la siguiente. Aparte de esos 7 libros, también hay unas adiciones al libro de... unas porciones añadidas al libro de Esther. Hay unos versículos en un capítulo y luego varios capítulos, y también lo mismo en el libro de Daniel. Los libros, sobre todo de Macabeos, son interesantes porque recogen la historia que ocurrió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en ese sentido tienen un valor importante. Una característica también de esos 7 libros extra es que, a diferencia de los bíblicos, estos fueron escritos en griego. Los bíblicos todos fueron escritos en hebreo, mientras que estos ya originalmente los escribieron en griego, y dentro de ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La siguiente tenemos cuándo se fueron incorporando esos libros. Ellos fueron añadidos al canon hebreo, porque había el canon hebreo de la Biblia, y luego en la Septuaginta, cuando se hizo esta Biblia entre el siglo III y el primero antes de Cristo, se incorporaron esos libros a la Biblia, que se conoce como la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Entonces, al traducir el hebreo al griego, añadieron en ese tiempo esos libros. Y eso se hizo aquí en esta ciudad de Alejandría, norte de África, y por eso se llama también el canon alejandrino. A diferencia del canon hebreo, pues ese es el canon alejandrino. Esta Biblia es importante. Esta Biblia, la Septuaginta, es importante porque es la que circulaba en el primer siglo, es la que usaron Jesús y los apóstoles, y ese es uno de los argumentos que utiliza la Iglesia de Roma para justificar aceptar los libros apócrifos, porque dicen que esa es la Biblia que usaron Jesús y los apóstoles. Eso es verdad, pero usaron esa Biblia porque es la que circulaba, no había otra. Y lo que sí hay un detalle que no se puede pasar por alto es que Jesús y los apóstoles citaron de todos los otros libros hebreos de las Escrituras, pero nunca citaron a ninguno de los libros apócrifos, lo cual pues también es algo a tener en cuenta. Los líderes hebreos, el canon hebreo, lo fijaron los judíos en el siglo I después de Cristo. Ahí es cuando se fijó cuál era el canon hebreo según los judíos, en una asamblea que tuvo lugar ahí en una ciudad de Israel que se llama Jamnia, y ahí se decidió cuáles eran reconocidos como los libros inspirados por Dios. Ahora, ¿quién sabe cuántos libros tiene el canon hebreo? Lo pone ahí, vale, sí, vale, gracias. Son 24, pero pongo igual a 39, aunque eso no es si fuera una clase de matemáticas me suspendéis, porque 24 no es igual a 39, pero son 24, ¿por qué? Porque en la Biblia hebrea no separan primero de Samuel y segundo de Samuel, que por cierto se dice primero de Samuel y segundo de Samuel. Mucha gente suele decir primera de Samuel y segunda. No son cartas, son libros. Entonces el primer libro de Samuel y segundo de Samuel, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, esos van juntos. ¿Y cuáles más van juntos en la Biblia hebrea? Para que pase de 39 a 24. Reyes también. O sea, Samuel, Reyes y Crónicas, que tenemos 2, en la Biblia hebrea están como un solo libro. Esdras y Nehemías forman un libro y falta un dato más. Otro libro que nosotros tenemos varios. ¿No? Los profetas, pero ¿cuáles de ellos? Exacto, los 12 profetas menores en la Biblia hebrea forman un solo libro. ¿Por qué? Pues porque el volumen de esos 12 libros es equivalente a uno de lo que llamamos nosotros profetas mayores, de Isaías, Jeremías, pues por tamaño más o menos juntos vienen a dar eso. Bueno, podemos poner la siguiente. Estos libros llamados apócrifos pues no se lee todo, bueno, no importa, algún cálculo mal ahí de tamaño, pero no importa, que luego lo leemos lo que dice ahí. Pues esos libros nunca fueron reconocidos durante los 4 primeros siglos de la Iglesia. Siempre se consideró el canon hebreo. Incluso hubo un concilio, el de la Odisea,
en el año 363 que los prohibió, que dijo que no se podían usar como libros inspirados, así que se añadieron después. ¿Cuándo se añaden en las Biblias que circulan? Pues en la Vulgata del siglo IV. San Jerónimo es uno de los padres de la Iglesia, un hombre reconocido que preparó la traducción de la Biblia griega al latín, porque ahora en el siglo IV se hablaba latín. Entonces la versión oficial para la Iglesia cristiana vendría a ser esta Biblia, la Vulgata. Cuando él hizo la traducción del griego al latín, él no quería incluir los apócrifos, pero le obligaron a incluirlos. Y Jerónimo lo que hizo fue ponerlos aparte. Pues si uno coge una Vulgata, la Biblia Vulgata, tiene los libros hebreos del canon hebreo y luego estos apócrifos están en un bloque aparte. ¿Por qué él los llamó? De ahí viene ese nombre de apócrifos. Ese nombre se lo puso Jerónimo, no los protestantes, aunque somos nosotros los protestantes evangélicos que hablamos de apócrifos, pero fue Jerónimo quien los llamó apócrifos. Apócrifo quiere decir oculto, como si fueran libros para los iniciados. Y en el caso de la Iglesia Católica los llamó deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónico? Fuera segundo canon, más exactamente segundo canon, lo cual lleva implícito el reconocimiento que no están en el canon original, que son un añadido, ¿no? Porque fueron incorporados posteriormente. Pero en todo ese tiempo quedaron ahí aparte. Pero hubo un cambio en el siglo XVI. En el Concilio de Trento es cuando la Iglesia de Roma, digamos, oficialmente ya decide que esos libros tienen que ser considerados como si fueran canónicos y ya no un aparte como si no fueran reconocidos. Y entró un poco por el tema de la polémica con el movimiento protestante, con la reforma protestante. ¿Y por qué? Porque en los libros apócrifos se encuentran algunos puntos de la doctrina católica que los justifican en esos libros. Entonces era importante para ellos conservarlos en la Biblia. Por ejemplo, en 2 Macabeos 12:45 habla de orar por los muertos. Pues como es una doctrina católica que la reforma no estaba de acuerdo, pues les interesaba mantenerlo en el libro. O también en Tobías 12:9 habla del perdón de pecados gracias a las limosnas. Si tú das limosnas, puedes obtener perdón. Y en 2 Macabeos 15, versículos 12 al 16, también habla de los muertos que pueden interceder por los vivos. Entonces, claro, para sostener todas esas creencias de la Iglesia de Roma, les interesaba mantener esos libros en la Biblia. Bueno, entonces nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Cuál es la Biblia auténtica? Y también, ¿quién decidió? Que es otra gran pregunta, ¿no? ¿Quién decidió qué libros son los inspirados y cuáles no son los inspirados y por qué lo decidió? Según la Iglesia de Roma, ya que estamos haciendo esta comparación de Biblias, quien decide cuál es un libro inspirado o no es la Iglesia. La Iglesia es la autoridad y entonces ella decide esto sí es inspirado y esto no. Eso tiene un problema y que además tiene repercusiones en las enseñanzas de la fe cristiana según la Iglesia de Roma, que es que pone la autoridad al final en las personas que son las que deciden este es inspirado y este no es inspirado. Y aunque pueda parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Los libros realmente inspirados son inspirados por Dios. Y los humanos lo que hacemos no es declarar si este es inspirado o no, sino lo reconocemos. Reconocemos a este como inspirado y a este no. Voy a poner un ejemplo. Porque claro, todas estas cosas ocurren por el paso del tiempo y de los años, que por eso no se fijó el canon, por así decir, desde un principio y no hay una lista de libros, sino que se hizo posteriormente. Por ejemplo, ahí detrás de esa puerta hay una maleta, ¿verdad? Algunos lo saben. Hay una maleta que tiene dentro un acordeón. Y si os pregunto de quién es ese acordeón, aquí todos sabéis de quién es. Es mío. Pero no hay ningún rótulo que ponga que es mío. Yo no necesito ponerlo, todo el mundo sabe que es mío. Pero ¿qué ocurriría si pasaran 50 años o 100 años y la maleta siguiera allí y yo ya no estuviera aquí y ya no estuviéramos nosotros, estuvieran nuestros descendientes? La gente sabría de quién era. Bueno, pues algunos, pues sí, yo escuché que era de un tal Timoteo. Y si pasan muchos más años, pues probablemente se olvidaría de quién era.
Entonces, con los libros de la Biblia ocurre eso. Cuando se escribieron y empezaron a circular, todo el mundo reconocía cuáles eran los inspirados. Pero con el paso de las generaciones y de los años, se hizo necesario poner por escrito cuáles eran esos libros, porque también circulaban otros que no lo eran. Y ese es el motivo, pero no determinan, la Iglesia ni las personas no determinan este es inspirado, este no, sino que reconocen y los identifican para ponerlos por escrito. Vale, entonces con esto hablamos de esa palabra que se llama el canon bíblico. El canon bíblico, esa palabra canon, significa caña, porque se usaba, ya se habla incluso aún en nuestros tiempos, de la caña, una vara de medir, una caña de medir, porque se usaba para medir. Entonces quiere decir que es como un estándar para medir, este es el auténtico, esta es la medida auténtica. Y entonces lo que quiere decir es eso, que es el conjunto de libros reconocidos como inspirados por Dios. Y a eso se le llama el canon. El canon es cuáles son los libros inspirados y los que no están en el canon no son inspirados. Y bueno, es un tema no menor porque la Biblia para nosotros es el fundamento, es la base y tenemos que saber cuál es la Biblia y cuáles son los textos realmente que son palabra de Dios, ¿no? Y es nuestra máxima autoridad y también en nuestros debates. Con respecto al Antiguo Testamento, pues la tradición, la historia, nos dice que quien empezó a apuntar cuáles eran los libros sagrados, los inspirados por Dios, fue Esdras. Esdras era una persona importante, una persona culta, educada, con formación, era escriba de profesión. Así que él, se le atribuye a él que fue el que iba apuntando cuáles eran esos libros inspirados. Y parece ser que ese canon lo terminaría Nehemías, que continuaría y completaría la obra de este erudito, podríamos decir, copista oficial de documentos, que era Esdras. Y no hay ninguna razón, ni la hubo, para dudar de ese punto de vista tradicional, de que ese canon hebreo del Antiguo Testamento quedó fijado ya en el siglo V antes de Cristo. Eso ya quedó reconocido como el canon hebreo, como lo que los judíos reconocían, cuáles eran los libros sagrados. Y eso es antes, pues, de que siquiera se escribieran los apócrifos. Y aquí hay un par de textos para notar que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 y versículo 2, que a los judíos, a los hebreos, a los judíos, les han sido confiados los oráculos de Dios. Es decir, que Dios les dio a ellos la palabra y además la responsabilidad de custodiarla y de transmitirla y de conservarla. Y lo mismo en el Salmo 147, versículo 19, dice, declara su palabra a Jacob, a Israel, y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Así que por eso nosotros nos aferramos al canon hebreo, porque es lo que Dios dice a quienes les encargó el conservar y transmitir las escrituras. Vale, la siguiente, el canon del Antiguo Testamento. Bien, se ve. El Antiguo Testamento en hebreo se llama Tanaj. Vamos a aprender hebreo. Yo no tengo ni idea y no voy a enseñar hebreo, pero eso para explicar una cosa. El canon de los judíos del Antiguo Testamento se dividía en tres partes, que son estas palabras. La Torá sí que ya no suena muy conocida, las otras dos ya menos conocidas, ¿verdad? Y para los hebreos eso era el canon. Traducido a nuestro idioma, la Torá es la ley de Moisés, este otro bloque son los profetas, luego voy a explicarlo, y el otro tercer bloque, los escritos, llamados a veces los salmos. ¿Por qué se llama salmos? Porque de ese bloque de libros, el primero era salmos. Entonces, algunos, a los escritos, en algún versículo, como tenemos ahí arriba y lo voy a comentar ahora, se llama salmos, pero se refiere a todo el bloque porque coge el nombre del primero de los libros. Ahora, muy importante que en el Nuevo Testamento y en palabras de Jesús se está reconociendo que esta es la palabra, las escrituras sagradas la componen ese canon, que era el canon hebreo. Dice Lucas 24, que Jesús dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Por lo tanto, para Jesús, las Escrituras son estos 3 bloques de libros que son los que formaban el canon, los que forman el canon hebreo. La palabra Tanaj para Antiguo Testamento en realidad son como las iniciales de estos 3 libros en hebreo. Como digo, yo no sé hebreo, no os lo puedo explicar, pero sé que Tanaj es como cogiendo las iniciales de estos 3 bloques de libros. No significa Antiguo Testamento. Es una palabra que coge esas 3 iniciales. Y esos son los que fueron reconocidos como inspirados. Vale, la siguiente tenemos el caso de la ley de Moisés, que es el primer bloque que veíamos, y lo confirma, por ejemplo, en 2 Crónicas 34:14. Dice, mientras ellos sacaban el dinero que había traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Está reconociendo muchos años después, que la ley de Moisés era la palabra que el Señor había dado. ¿Y qué conforma el Pentateuco? Penta significa 5. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? A ver, yo admito que no sepamos de memoria fácilmente los profetas menores, ¿vale? Que es difícil a veces recordarlos todos y por orden. Pero el Pentateuco, sí, ¿no? Muy bien, vale. Tenéis un 10 todos en Pentateuco. Sí. Y bueno, no voy a entrar ahora en muchos detalles porque tenemos mucho que hablar. Vale, luego otro grupo, el siguiente era el de los profetas. Y los profetas, había como 2 bloques dentro de los profetas. Unos llamados los primeros o los antiguos, que lo cita Zacarías 7, versículo 12, que incluso menciona la ley por ahí. Ahí está. También habla del bloque de la ley y el bloque de los profetas. Y en este caso dice, endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Entonces, reconociendo, los antiguos profetas hablaban palabra de Dios, hablaban de parte del Señor de los ejércitos. Y aquí están entonces los primeros profetas, según la traducción de la Biblia pone los antiguos profetas o primeros profetas. ¿Y eso qué son? Ponemos la siguiente, son libros históricos. ¿Vale? Profetas, como ya explicamos muchas veces, no es solo el que profetiza cosas del futuro, sino, en este caso, son libros históricos. Entonces, estos libros a los que se refiere Zacarías son estos. Los primeros profetas, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros de historia. Y después estarían los profetas llamados posteriores, que lo componen Isaías, Jeremías, Ezequiel y ese bloque de los 12 profetas menores. Y ya el tercer bloque que conforma las Sagradas Escrituras, según los hebreos, pues son los escritos. Y en los escritos pues están Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Y ahí termina la Biblia hebrea. El último libro de la Biblia, según la Biblia hebrea, es Crónicas. Entonces, como veis, el orden de los libros también es diferente entre el canon hebreo y el nuestro. El orden se cambió otra vez en la Septuaginta, esa famosa versión. Y la cambió probablemente pues, por esta mentalidad más occidental de poner las cosas por un orden diferente. Y el orden que se sigue en la Septuaginta y se conserva en nuestras Biblias es un orden temático. Muy bien, orden temático. Entonces tenemos bloques de temas. Tenemos el Pentateuco, que es historia, la ley, mejor dicho. Después tenemos los libros de historia de Josué, Samuel, Reyes y Crónicas. Luego tenemos los poéticos y luego al final todos los demás libros son los proféticos. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿cómo se decidieron estos libros que eran palabra de Dios? Pues una de las cosas que se fijaron eran si había evidencias internas en el libro que confirmasen lo que ya todo el mundo decía y creía que eran palabra de Dios. Entonces, en Deuteronomio 1, versículo 3, encontramos que hay libros que ellos mismos declaran que son palabra de Dios. Ellos dicen que es palabra de Dios. Aquí dice en Deuteronomio 1, 3, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor
le había ordenado que les diera. Así que el Pentateuco está diciendo que lo que allí está escrito es lo que Dios habló. Y en general en todos los profetas hay una frase o un par de frases que se suelen repetir. ¿Cuál es? Así dice el Señor, ¿no? O palabra del Señor. Y todos repiten que lo que ellos están proclamando es palabra de Dios. Luego otro aspecto es que los profetas, los libros reconocidos, demandan como mandamientos de Dios, se escapó ahí una I, pues demandan que eso, como es palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que ser obedecida, y ahí tenemos citas, no vamos a parar a leerlas, si no acabamos a tiempo. Tienen que ser enseñadas en vuestras casas, a vuestros hijos, declara que hay que enseñar la palabra de Dios, y tienen que ser también custodiados. Dice Deuteronomio 31, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, luego dice, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor, que custodiarla, guardarla, conservarla para poder transmitirla. Y entonces, ¿qué pasa ahora con el bloque siguiente? Los apócrifos. Entonces, ¿por qué los apócrifos no han sido reconocidos como libros inspirados? Bueno, lo primero es que los mismos libros no pretenden, en ningún sitio dicen que sean inspirados por Dios o que sean palabra de Dios. No utilizan esa expresión, así dice el Señor. Eso no aparece nunca. Y deja mucho que desear. Cuando los empiezas a leer, y aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, segundo de Macabeos, 15:39. Está concluyendo el libro de la historia de Nicanor. Y dice, si esta ha sido buena y bien ordenada, eso es lo que he deseado. Mas si ha sido mediocre e imperfecta, de hecho, he hecho lo que he podido. A ver, ¿eso es palabra de Dios o no? ¿O puede ser eso palabra de Dios? En Eclesiástico, capítulo 33, versículo 16. Mi abuelo Jesús, después de haberse aplicado con el mayor empeño a la lectura de la ley y los profetas y de otros libros, quiso él, no dice Dios, quiso él también escribir algo sobre estas cosas. Y luego dice, yo ciertamente me he levantado a escribir el último y soy como el que recoge rebuscas tras los vendimiadores. Y de hecho en la misma introducción que hay a este libro de Eclesiástico, dice que fue escrito para ayudar a entender la ley. No dice que es palabra de Dios, sino que fue escrito para ayudar a la gente a entender la ley de Dios, y dice basado en el conocimiento adquirido por la experiencia, no basado en una revelación de Dios como es los libros todos inspirados. Otro aspecto más de los apócrifos son contradicciones con la Biblia. Si son palabras inspiradas por Dios, no puede haber contradicción entre una parte y otra. Bueno, pues en los libros apócrifos hay afirmaciones de tipo supersticioso, pagano, como por ejemplo en Tobías 4:18, que hay que colocar alimentos sobre las tumbas. En Tobías 6, versículos del 4 al 9, habla de curanderos que usan humo para ahuyentar a los demonios. Y os leo versículos 8 y 9. El ángel le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan los ataques y desaparecen para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas. Basta con soplar sobre estas manchas para que se curen. Bueno, pues un poco vemos que hay realmente motivos de peso en el contenido de los propios libros para desconfiar de que sean libros inspirados. Tobías capítulo 8 defiende la brujería, en 2 de Macabeos 14 aprueba el suicidio, en Judith capítulo 9 justifica la mentira, en Sabiduría capítulo 11 dice que la creación fue hecha a partir de la materia, no como Hebreos que dice que Dios hizo las cosas de la nada, dice que no, que fue hecho desde la materia. Y en Eclesiástico capítulo 12 dice que hay que discriminar cuando se ayuda a alguien, si es una buena persona o una mala persona, pues hay que hacer diferencias. Y luego un dato más de los apócrifos, la siguiente tenemos que hay errores históricos. En el libro de Judith dice que Nabucodonosor era rey de Asiria. ¿De dónde era rey Nabucodonosor? De Babilonia.
pues ahí dice que era de Asiria. Y también sitúa a Baruch, que estaba en Babilonia, cuando Jeremías dice que estaba en Egipto. Es interesante un traductor de una Biblia que no es mala, una Biblia de la Iglesia de Roma, que es el traductor, que era un sacerdote, creo, Torres Amat, es una traducción más o menos conocida también en España, y él tradujo de la Vulgata, no de los originales griego y hebreo, sino tradujo de la Vulgata latina al castellano, y él escribió lo siguiente: todo lo que sigue, tomado a la letra, parece no dejar lugar para excusar a Judith de ficción o mentira. O sea, él mismo reconoce que el libro de Judith es una ficción o mentira. Y bueno, también Macabeos, primero de Macabeos, capítulo 9, versículo 27, reconoce que fueron escritos en un tiempo cuando Dios no hablaba, cuando no había palabra, no había profetas de Dios. Bueno, pues avanzamos entonces los criterios que usaron los judíos. ¿Qué criterios se usaron para definir cuáles reconocían como inspirados? Bueno, en primer lugar, si eran de origen profeta, si el libro había sido escrito por un profeta. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban mensaje de parte de Dios, hablaban palabra de parte de Dios. Y de hecho, estaba regulado en Deuteronomio 18 que para identificar que ese profeta era de Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué tenían que hacer? Pues observar si se cumplía lo que decían o si hacían milagros. Entonces, eso les acreditaba como auténticos profetas de Dios. Y así fueron reconocidos los profetas. Con los posteriores, eso ya desde el Pentateuco, con los posteriores al Pentateuco, pues se miraba también que lo que se decía que era palabra de Dios tenía que concordar con los primeros libros, el Pentateuco, que ya estaban reconocidos como palabra de Dios. Si hubiera contradicciones, pues no puede ser palabra de Dios. Y aquí es interesante Deuteronomio que añade un dato más en el capítulo 13. Si antes nos decía que para reconocer a alguien como profeta de Dios hay que ver si anuncia algo y se cumple o no, y también si puede hacer algún milagro o no, pues Deuteronomio 13 hila también este otro punto que hay que observar. Porque claro, podría ocurrir que un profeta dijera algo y que se cumpla. Y entonces pensaríamos que es de Dios. Entonces Deuteronomio dice, si hay un profeta que hace algo así, ¿no? Una señal o un prodigio y se cumple, y dice, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor y tal. Es decir, que no solamente si se cumple, sino también si lo que dice concuerda con lo que ya está reconocido como palabra de Dios, en ese caso era el Pentateuco. Y luego el tercer criterio fue la aceptación general del pueblo judío. Si en general todo el mundo, pues como ahora, si discutimos si ese acordeón es mío o no, pues la mayoría va a estar de acuerdo que ese acordeón es mío, ¿no? Aunque no esté escrito ni tenga mi nombre puesto ahí. Pues lo mismo, si todo el mundo lo reconocía como inspirado por Dios. Así que poca discusión hubo en el canon hebreo, salvo este que surgió ya muy posterior en relación a los libros apócrifos. Bien, un dato más también para el canon del Antiguo Testamento serían las referencias en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay pasajes que hablan de las Escrituras. Y cuando dicen las Escrituras, están hablando de lo que entendía un judío por las Escrituras. ¿Y qué es lo que entendía un judío por las Escrituras? Lo que pusimos antes, el canon hebreo. Entonces, siempre que leemos Escrituras, está hablando del canon hebreo. Y ahí tenemos a Jesús, que en varias ocasiones habla de las Escrituras que dice dan testimonio de mí, o el pasaje de Lucas 24 que menciona esas tres partes que formaban el canon hebreo. La siguiente, Pablo, también hace referencia a la escritura inspirada, toda escritura es inspirada, y Romanos 4 dice Pablo, ¿qué dice la escritura? O sea, hace su referencia siempre a la escritura. Y luego hay muchas citas en el Nuevo Testamento que dice cómo está escrito, ¿no? Hablando del Antiguo Testamento. Y ya para concluir este vistazo rápido, pues algunos comentarios sobre el Nuevo Testamento. Siguiente, el canon, muy bien, del Nuevo Testamento.
¿Qué principios se siguieron para establecer el canon del Nuevo Testamento? Lo primero era si era un libro escrito por un apóstol. Entonces se reconocía como libro canónico inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los que convivieron con Jesús, eran testigos de primera mano de lo que escribían, y Jesús dijo específicamente que ellos serían los que transmitirían la verdad, ¿no? Ahí tenemos algunas citas que menciono ahí del Evangelio, Juan 15, Juan 14, Juan 16, donde el Señor dijo que enviaría el Espíritu Santo para que ellos pudieran recordar, para que pudieran enseñar, dar testimonio. Y fijaos el énfasis que he puesto con mayúsculas, toda la verdad, todo lo que habría que decir, el Señor por el Espíritu Santo se lo iba a recordar a los apóstoles para que comunicasen todo lo necesario. ¿Todo lo necesario para qué? Pues para la fe, lógicamente. Incluso no solamente todo lo necesario, toda la verdad, es decir, que el Espíritu Santo se encargaría de evitar el error en los escritos apostólicos, y también hablaría incluso de nuevas revelaciones, porque los apóstoles comunicaron cosas que Jesús no había dicho. Es una ampliación, ¿verdad? Una revelación posterior que recibieron, como Juan, que nos habla de ese Apocalipsis, del que Jesús no explicó todos esos detalles, ¿no? Pero el Espíritu se lo reveló al apóstol Juan posteriormente. Así que la verdad de Dios fue transmitida a través de los apóstoles. Y por esa razón creemos que el canon, es decir, la lista oficial de libros inspirados, se cerró con la muerte de los apóstoles. Ya no hay más. No hay más palabra de Dios en ese sentido de revelación de Dios, de comunicar Dios su palabra. El canon está cerrado. Ahora bien, a lo mejor podéis hacer una pregunta. Si los apóstoles son así los encargados porque convivieron con Jesús, ¿y qué pasa con Pablo, que es el gran escritor del Nuevo Testamento? Puedes poner el siguiente. Si tenían que ser escritos como por un apóstol que hubiera convivido con Jesús, ¿qué pasa con Pablo? Bueno, Pablo deja claro en Romanos y en Gálatas que él tenía la categoría también de apóstol. Y lo cierto es que sí que él tiene un aval especial, por una parte porque él tuvo encuentros con Jesús, con el Jesús resucitado, y además tuvo experiencias sobrenaturales de revelación de Dios. En su conversión, en tu conversión viste a Jesús y te caíste al suelo, ¿no? ¿Verdad? Pero a Pablo sí le pasó eso y habló con Jesús directamente. En un éxtasis que tuvo orando en el templo, también tuvo una visión y dialogó con el Señor. En una aparición, una noche, en Hechos capítulo 23, cuando está retenido en un cuartel, pues el Señor viene y habla con él, y también tuvo varias visiones y revelaciones. Incluso una de ellas dice que fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? En 2 Corintios 12, donde dice que no sabe muy bien si fue en el cuerpo o si no estaba en el cuerpo, pero el caso es que él estuvo allí, ¿no? Y tuvo revelaciones. Y Pablo también tiene el aval de los milagros, también hizo milagros, cosa que yo no hago, pero Pablo sí. Entonces hay ese aval, y él lo usa como argumento en 2 Corintios 12, dice: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. ¿Qué más tenemos? Pedro avala a Pablo. La siguiente, tenemos a Pedro, que dice que los apóstoles, entre ellos Pablo también, escribieron mandamientos del Señor. Lo que escribieron los apóstoles eran no lo que a ellos se le ocurrió, sino mandamientos del Señor. Y ahí está en 2 Pedro capítulo 3. Y también menciona a Pablo, que creo que ya mencionamos ese versículo anteriormente. Pero si no fuera directamente escrito por un apóstol, pues valía, también aceptaban que estuviera relacionado, escritos de una persona vinculada con un apóstol. Y eso sería el caso, por ejemplo, de Marcos. ¿Con quién estaba vinculado Marcos? Está ahí puesto. Con Pedro, muy bien. Y Pablo con Lucas, o Lucas con Pablo. Y luego quedaría el que no se sabe con certeza de Hebreos. Se atribuye posiblemente a Pablo, pero hay otras posibilidades. Es lo único que no está confirmado quién es el autor.
Lucas. Se entiende que Lucas porque el prólogo es el mismo que el Evangelio, se dirige a la misma persona, el lenguaje es el mismo. Los dos libros ves que el autor tiene mucho interés diferente de otros en las enfermedades, por ejemplo, y Lucas es médico. Y el final de Lucas encaja a la perfección con el inicio de Hechos. Hay vínculos temáticos donde Hechos y Lucas se ve que termina con la resurrección, empieza con la resurrección, el tema del Espíritu Santo está al final de Lucas y al principio de Hechos, o sea, se ve que sigue todo. Entonces hay muchas conexiones como para poder afirmar que es el mismo escritor. Se mira evidencia interna también, ¿no? Si los libros tienen una calidad espiritual que concuerde con un libro digno de ser palabra de Dios, que concuerde con el resto del Nuevo Testamento y, de nuevo, la aceptación universal de la Iglesia. Vale, en la siguiente tenemos el formación del canon. Pues en el periodo apostólico había los escritos que ya circulaban en el tiempo de los apóstoles, que todo el mundo lo reconocía como palabra de Dios. Y luego, pues ahí tenéis una lista de pasajes de Pablo, de Romanos a los Corintios, donde dice que Dios nos reveló por medio de su Espíritu. Lo que escribo es mandamiento del Señor. Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice Pablo, os encargo solemnemente por el Señor. Así que declaran ellos mismos que están escribiendo palabra de Dios. Y Pedro, creí que lo había dicho, pero no, en 2 Pedro 3, él avala los escritos de Pablo. Dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, pero dice, en todas sus cartas habla de ellas y cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Por lo tanto, Pedro está afirmando que lo que Pablo escribió es parte de las escrituras. ¿Qué pasó después? El periodo post-apostólico, cuando ya se murieron los apóstoles. Bueno, pues hay un documento muy importante que es el Canon Muratori. El Canon Muratori es la lista en el año 170 después de Cristo que se reconocían los libros inspirados, precisamente por lo que os explicaba antes, ¿no? Cuando pasan los años, los apóstoles ya se habían muerto, vienen nuevas generaciones, empiezan a haber otros escritos, entonces hay que poner, bueno, pues tenemos que sentarnos y poner cuáles son los libros oficiales. Y esa es la lista más antigua, que es el Canon Muratori. En el Canon Muratori están todos los libros que reconocemos como inspirados del Nuevo Testamento, excepto 5. En esa lista faltan 5, que son Hebreos, los 2 de Pedro, 3 Juan, que fueron incorporados o reconocidos posteriormente como canónicos en un concilio o en concilios posteriores. ¿Quiere decir eso que no son inspirados esos añadidos después? No, lo que quiere decir es que se tuvo muchísimo cuidado en no poner en lista si había dudas y que hasta que hubo un consenso y un acuerdo unánime, un reconocimiento unánime de que era inspirado, no se añadieron estos otros a la lista del canon. Así que eso habla de el rigor con el que se trabajó todo ese tema. Y finalmente fue en el Concilio de Cartago, en el año 397, cuando se definió la lista de los libros del Nuevo Testamento que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Como digo, ningún concilio hace los libros inspirados, eran inspirados, si eran inspirados por Dios o no lo eran, y los hombres lo único que hacen es reconocerlos y publicarlos. Vale, en la siguiente ya terminamos. Estos son los 27 que ya conocéis, como siempre, agrupados temáticamente, los libros de historia, las cartas de Pablo, las cartas generales y un libro profético que es Apocalipsis. Y ahora termino con una curiosidad. Estas cosas son muy bonitas, pero las cojo con pinzas. Porque claro, es que los números también se prestan a jugar con ellos, ¿no? Y con números puedes hacer que salga lo que tú quieres. Pero algunos estudiosos, ¿sabéis lo que es esto? El que se conoce como el candelabro, la menorá. Muy bien. Que se ponía en el tabernáculo, luego en el templo también, y estaba situado en el lugar santo, porque no hay ventanas, entonces hacía falta luz. Vale. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 25, le da las instrucciones
para cómo tiene que hacer, pues resulta que le habla de los brazos, 3 de un lado, 3 de otro, que cada uno tiene 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y su flor. Y en la central hay 4, en vez de 3 hay 4, 4 copas, cada uno con su cáliz y su flor. Entonces, los números que han hecho es que si tú cuentas, entonces todas las figuras que hay en estos 3 brazos de aquí, más los de la caña central, dan 39. Y luego si cuentas los que quedan, dan 27. Y dice, ¿ves? Ahí están los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Y entonces dice, porque la lámpara es la luz, la palabra de Dios es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Y además en el lugar santo estaba aquí, entrabas y a tu izquierda estaba este candelabro que iluminaba y que tenía enfrente. A ver, la mesa de la proposición, la mesa de los panes. ¿Y cuántos panes había en la mesa? 12, muy bien. Entonces, por un lado, el pan habla de la provisión de Dios, Dios es la provisión para su pueblo, pero también el número 12 está representando a las tribus, al pueblo de Dios. Entonces tenemos la palabra de Dios que ilumina a su pueblo. Bueno, como digo, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, pero los números se prestan, porque claro, si cogemos el canon hebreo, ya no cuadra, ¿verdad? Con 24 libros. Y entonces alguno dijo, esto es una confirmación de que son libros inspirados por Dios. Yo creo que es una ilustración muy bonita, pero lo dejaría ahí en ese punto. Y es cierto, y termino con este texto de Pedro que dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Así que si tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos también una responsabilidad de escucharla, de conocerla y de obedecerla.